hay un elemento en el cual el chavismo me recuerda a la aparición en la escena política argentina de General Perón, en el año 43, y cuando toma el poder a través de unas elecciones libres, en el año 45. Perón detectó que había una enorme masa de la sociedad argentina, fundamentalmente los trabajadores, que estaban al margen de la vida política. Primero porque, por un lado, apenas tenían derechos laborales, y en segundo lugar porque las elecciones se llevaba a cabo el llamado fraude patriótico, es decir, tenían un porcentaje, un elemento de fraude. Argentina había sido gobernada por dos partidos con gran éxito, todo hay que decirlo, desde el punto de vista, vamos a decir así, económico, no con gran éxito desde el punto de vista social, porque, como decía, los trabajadores carecían de muchos derechos laborales, y de alguna manera eso había legitimado esa situación. Perón lo que hace en primer lugar es fundamentalmente darles a esos trabajadores argentinos, esa importante masa de la población argentina, de derechos laborales y sobre todo de presencia política. Ellos, podríamos decir así, que era una masa inexistente para la vida política. Bien, tan es así que esos trabajadores argentinos eran enormemente fieles al general Perón. Cuando Perón es derrocado en el año 55 por un golpe militar, se produce una situación entre quienes dan el golpe. Y es que hay, especialmente quien es, por decirlo de alguna forma, el elemento clave en el golpe, trata de hacer ver al resto de la junta militar que ha dado el golpe que, aunque haya sido derrocado Perón, en circunstancias que no conviene ahora explicar, sin embargo, probablemente la mitad del país sigue siendo peronista. Y por tanto, no se puede hacer como si no hubiera ocurrido nada. No se puede gobernar al margen de esa enorme masa del país, probablemente la mitad, más o menos, que seguía siendo peronista. Incluso aunque no hubieran salido a la calle a defender en el año 55 el gobierno del general Perón. Esta personalidad militar es apartada, y lo que se decide es seguir la vida del país como si el peronismo nunca hubiera existido. El peronismo es proscrito, no puede presentarse a las elecciones. Bien, el resultado, sería también largo de explicar, fue a la larga catastrófico. No se puede pretender, sería un error, que no ha ocurrido nada, que no tuvo unas causas la aparición del chavismo. A mi modo de ver, por lo que me han comentado siempre, pareciera que efectivamente hay algo de peronismo, vamos a decir así, en la actitud de Chávez, en la medida en la cual le da a una masa de la población venezolana un protagonismo que hasta ese momento, protagonismo político, no había tenido. Bien, eso me parece que tiene que llevar a preguntarse a todo venezolano qué había ocurrido antes de Chávez, por qué había una masa importante de la población venezolana que estaba al margen de la vida política, al margen de la vida social, que no contaba. Evidentemente, no estoy defendiendo que vamos a decir así, ¿no?, que de repente la culpa la tiene quienes ahora están en la oposición. Evidentemente, en la situación actual, ustedes sabrán mejor que yo a quién echarles la culpa. Lo que digo simplemente es que pienso que sería un error tratar de ocultar una realidad que lleva a Chávez a tomar el poder y que lleva a Chávez a tener un apoyo popular importante, con todos sus problemas de clientelismo, de corrupción, que no puedo juzgar de vuelta porque estoy a muchos miles de kilómetros de distancia y los puedo juzgar a ustedes. Pero la realidad es que no se puede tratar de pensar que no ha ocurrido nada. Esto no significa decir que, bueno, miremos para otro lado, acojamos a las masas chavistas y perdonemos los hechos de corrupción que hayan podido tener lugar, en absoluto. El postchavismo tiene que empezar, entre otras cosas, por la manifestación del Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que en algunas de sus características más fundamentales ahora está desaparecido. Es decir, hay que perseguir los hechos de corrupción que haya habido hasta el final, por supuesto, como en cualquier Estado de Derecho. Hay que castigar a quien haya cometido los delitos que sean, como con cualquier otro delito en el Estado de Derecho. Ahora bien, eso es una cosa y otra es pretender, de una manera o de otra, y otra es pretender que acá, como les decía, no ha ocurrido nada. Otra es pretender, como les decía hace un momento, que no solamente vamos a perseguir los delitos, sino que además vamos a ignorar a las masas que han apoyado a Chávez y al chavismo durante todos estos años. Bien, de alguna forma me atrevería a decir que el chavismo le ha dado
como Perón, a una importante masa de la población le ha dado algo que quizá ella nunca había tenido. Y puede ser duro decirlo, pero le ha dado una cierta dignidad, la de saber que forma parte de la vida civil, de la vida política. Incluso, me atrevería a decir, porque sé, al abrir cauces de participación directa, que a lo mejor esos cauces, me dirán ustedes, han sido empleados para clientelismo. Perfecto, habrá que corregir el clientelismo, pero ahí hay una serie de cauces de participación que hacen que quienes estaban al margen de la vida civil, social, política y económica han pasado a ser protagonistas, como nunca lo habían sido en la historia hasta ese momento. Capaz que incluso es posible, incluso para muchas de las personas, se haya producido un verdadero ascenso social. Ascenso social que antes tenían imposible. Me dirán, bueno, un ascenso social tal vez llevado a cabo, de nuevo, a través de vías clientelares, del patronazgo, de la cooptación de puestos públicos, a través de vías que no respetan el principio de mérito y capacidad. Es muy posible, de nuevo, no lo sé. Pero lo cierto es que de repente se han encontrado con personas que se han sentido siempre al margen de la vida venezolana y que ahora se sienten partícipes de esa vida venezolana. En este sentido, me atrevería a decir, una cosa es la política llevada a cabo por el chavismo, o una cosa son los cuadros chavistas que han podido cometer los delitos que sean, y otra cosa son los electores chavistas. Pienso que sería un error en este momento, por más que a ustedes muchos les pueda costar porque lo hayan sufrido en su carne, demonizar al electorado chavista en su conjunto. Este tipo de cosas, además, y hablo desde la experiencia española también, es, como podríamos decir así, un caramelo muy gustoso para los partidos políticos que actualmente están en la oposición. Si efectivamente, viendo cómo está terminando el régimen chavista, se inaugura una situación nueva en la cual el calificativo chavista pasa a ser un calificativo descalificador, fuertemente descalificador, como les decía, es un caramelo muy fácil para estar usándolo continuamente. Ahora, eso en el fondo termina por dañar a ese electorado que, aunque por los motivos que sean, se ha sentido incorporado a la vida política. Y eso más pronto o más tarde va a tener una revancha. Si entramos en cuestiones de revancha, hoy le toca a uno tomar la revancha, mañana le tocará al contrario, pasado volverá uno, y así, como se suele decir siempre, ojo por ojo, al final todos ciegos. Bien, en este sentido es en el que me parece que, aunque va a ser difícil, habría que pensar en mirar al futuro tratando, de nuevo, de no demonizar a ese electorado, tratando de pensar qué había hecho mal la democracia venezolana antes del año 99 para no cometer ni los errores del chavismo ni los errores que se habían cometido previos al chavismo. Es un momento entonces, tal vez, no lo sé, de una nueva constitución. El profesor José Félix Valderrama, que podrá opinar mucho mejor que yo, porque una reforma constitucional es posible. En todo caso, pienso que efectivamente puede ser el momento para fortalecer las instituciones, pero también para que ese fortalecimiento de las instituciones sea tal que no se vuelva a expulsar de la vida política a las masas que fueron incorporadas a la misma por el chavismo. Y esto, insisto, no es amnistiar, perdonar, hacer como si no hubiera ocurrido nada. Los delitos, en cualquier Estado de Derecho, se persiguen. Pero se persiguen los delitos, no se persiguen a los electores. Me atrevería a decir, ni siquiera se persiguen las opiniones. En este sentido, si quieren un modelo, el modelo es Mandela. El modelo es Mandela. Que a veces es difícil de llevar a cabo porque uno ha sufrido, porque uno lo ha pasado mal. Por ejemplo, les contaba un buen amigo cómo había sufrido desde acá, viendo cómo su padre había pasado todo el día peleando por conseguir los medicamentos para su abuela, que estaba gravemente enferma. Y como al final del día su padre no los había conseguido todos y le llamaba llorando, una persona de 50 años, un profesional, llorando porque no había conseguido todas las medicinas para que su madre pueda vivir. Entiendo todo ese sufrimiento, pero pienso que es un momento de mirar hacia adelante, de no perder esas vías de participación, de pensar Venezuela, pensándolo hacia adelante, siendo consciente de qué hay que fortalecer para que no se reproduzcan los males del chavismo, pero también qué hay que fortalecer en las instituciones venezolanas, qué hay que fortalecer en la propia vida venezolana para que no se reproduzca
lo que dio lugar al chavismo. Las causas que, ya digo, aunque no lo justifiquen, pueden explicarnos o pueden hacernos comprensible por qué una gran masa del electorado ha seguido durante tanto tiempo al chavismo. Termino con una cuestión. Hablando con también algunos amigos venezolanos, me decían, hay un problema extra que no está presente, no ha estado presente en muchas de las transiciones, que es el problema militar. No soy experto en cómo se resuelven estas cosas tan concretas, pero les dejo simplemente una experiencia. En este caso es la experiencia española. Si antes les hablaba de la experiencia argentina, la experiencia Perón, ahora les hablo de la experiencia española. La transición de la dictadura franquista a la democracia tenía, entre otros problemas, uno de ellos que era importante, y era el hecho de que el ejército español, en gran medida, era el ejército que había combatido 40 años antes en la guerra civil y que la había vencido. Los que habían vencido permanecieron y los militares que perdieron se exiliaron. Por eso le podía costar mucho al ejército ver esa transición y ese cambio. Nosotros teníamos una ventaja, y es que, por una vez, una ventaja de ser una monarquía en una república es que el rey es el jefe del ejército y los militares, como ustedes saben, obedecen al mando. Bien, pero tuvimos también otro elemento que fue, a mi modo de ver, muy interesante. Durante el franquismo, lógicamente, al ser franco-militar, la profesión militar tenía un aura, un prestigio especial. Ese prestigio, lógicamente, se iba a perder en el momento en el que entramos a gobiernos civiles, sin presencia militar. Lo que le dio al ejército español y le ha dado una especial querencia por parte de la población y que hizo olvidar, bueno, que era el ejército de medio país, no de todo el país entero, ha sido durante todos estos años el hecho de que ha participado en misiones de paz en todo el mundo. Y en todas lo ha hecho extraordinariamente bien. Y en algunos casos, militares españoles, desde soldados hasta oficiales, han dejado su vida en misiones de paz en El Salvador, en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, en Croacia y en muchos otros lugares del mundo. Lo dejo simplemente apuntado. De nuevo, me dirán ustedes, ¿ha habido militares que han participado en hechos de corrupción? Por supuesto, a esos militares habrá que perseguirlos como cualquier otro ciudadano que ha cometido un delito. Pero al soldado común, a la persona que es parte de las Fuerzas Armadas y que por decirlo de alguna forma no ha tenido ni arte ni parte en lo que ha ocurrido, no se le debe señalar, no se le debe estigmatizar, no se le debe demonizar. Al contrario, hay que buscar también de qué manera la participación de los militares en la vida política puede ser importante sin ser la que no debe ser. Bien, con esto querría yo por mi parte terminar mi intervención. He tratado de que no sean más de 20 minutos y espero que a partir de acá podamos tener un diálogo fructífero e interesante. Muchas gracias.